Ave María Purísima, sin pecado concebida. San Juan Bosco le decía a los jóvenes, al cielo no se va en carroza. Los exhortaba tantas veces a vencer el vicio de la pereza. Esto también se puede decir para todos, y no solamente para los jóvenes. Necesitamos estar atentos a este vicio capital. La pereza es una tristeza desordenada y tedio fastidioso de los ejercicios virtuosos, enseña Santo Tomás en la Suma Teológica. Es una enfermedad de la voluntad que le escapa al esfuerzo. Fíjense también, es importante darnos cuenta que más allá de los temperamentos de cada uno, la pereza es una tentación para todo hombre. Distintos tipos de pereza en distintos grados, pero vamos a encontrar especialmente dos relaciones. Por una parte, la pereza se relaciona con el temor. Hay un miedo de romperse, un miedo de cansarse. El mismo Cicerón decía, es un temor a la fatiga. Y Santo Tomás, tomando esas palabras, dice, es la fuga del obrar por el temor del mucho trabajo. Relación con el temor. Pero también, y esto todavía la hace más peligrosa la pereza, la relación que tiene con el placer y con la sensualidad. Porque hay como un amor exagerado a la comodidad, al confort, al reposo. No quiero que me saquen de esa comodidad, de ese placer, de estar tranquilo, sin esfuerzo, en una temperatura y en un clima ideal. Justamente la pereza se va a desprender de ese deseo desordenado de continuar en esa comodidad. Hay grados de la pereza, obviamente. El padre Tanqueray, por sugerir 3 grados, pero podrían ser más, dice, encontramos al hombre que podemos decir es un descuidado, un indolente. Hace las cosas, pero con descuido, con flojera, con lentitud muchas veces, y las termina haciendo mal o a medias. Después, un poco más profunda, la pereza ha echado más raíces en el 2º grado. Tanqueray le llama el vago, porque todavía hace las cosas, sin embargo se retrasa, las posterga, va de una cosa a la otra, cambia el orden de acuerdo al gusto y no de acuerdo a la necesidad de hacer las cosas. Es cada vez más peligroso, hasta llegar al 3er grado, el verdadero perezoso, así con todas las letras, que sencillamente no quiere hacer ninguna cosa que le cueste fatiga. También podemos indicar que está la pereza espiritual, esa, como le llama Santo Tomás, tristeza espiritual. ¿Por qué? Y tristeza por el bien alto, el bien elevado, no porque no lo quiera, sino por el esfuerzo que me implica. Por ejemplo, el que desearía amar más a Dios, unirse más a Dios, pero cuando se encuentra que para lograr eso tiene que esforzarse en examinar su conciencia, en hacer su meditación, en darle más tiempo a la lectura espiritual, a la meditación, eso lo empieza a fastidiar y al final termina entristeciéndole el corazón. No es que renuncie a la unión con Dios, pero la va como postergando y no pone los medios. Bien, sumamente peligrosa también es la pereza espiritual, porque muchas veces se da en una persona que es muy activa, que aparentemente es muy diligente y muy responsable con las cosas, pero con las obligaciones espirituales y con su relación con Dios, por ejemplo, o con el estudio, con la meditación, ahí es sumamente perezoso. Bien, la gravedad de la pereza va a depender de la gravedad de las obligaciones que se dejan por pereza. Está el que descuida una obligación grave que tiene con respecto a Dios. Por ejemplo, ir a misa el domingo, cuando tiene la posibilidad
y cuando tiene esa mínima formación que le hace ver que tiene que ir a misa el domingo, que es un precepto de la iglesia, y por pereza no va, no tiene motivos serios. Ciertamente es una falta grave. Pero está también el que descuida obligaciones graves de su deber de Estado. Un sacerdote que no se forma, que no prepara sus sermones, cuando es una obligación grave, o que no reza la liturgia de las horas, o un padre que no se preocupa de alimentar a sus hijos, o de educar y corregir a sus hijos. Bien, y muchas veces, por pereza, posterga poner medios para proveer el bien para sus hijos. Son obligaciones graves que se dejan por pereza. Puede ser entonces que también estemos en presencia de pecados graves. Otras veces, las obligaciones que se dejan son leves. Serán pecados veniales, pero no por ser veniales no van a ser peligrosos. Muchas veces eso va como ahogando el alma, va aplastando el alma, quitándole fuerza. Sí, tal vez no le quitó la gracia totalmente, porque no ha cometido un pecado mortal, pero está cada vez más floja, más débil. En cualquier momento puede caer gravemente. Bien, por eso es importante entender los daños que hace la pereza, daños espirituales. Dice el padre Lapuente, vacía el corazón de consuelos celestiales, le llena de tristezas, abre la puerta a innumerables tentaciones del demonio. Son clásicas las palabras del libro de los Proverbios. He pasado junto al campo de un perezoso y junto a la viña de un hombre insensato, y estaba todo invadido de ortigas. Los cardos cubrían el suelo, la cerca de piedras estaba derruida. ¡Qué pena! Se podía esperar tanto de ese campo, se podía esperar tanto de esas manos sanas, jóvenes todavía, y ahora el campo está lleno de maleza, lleno de ortigas. Esto en el orden material y tantas veces también en el orden intelectual, en los trabajos, en el apostolado, en la vida espiritual. El profeta Jeremías decía, maldito quien haga el trabajo de Yahvé con dejadez. Acá hay como una falta de amor, pero también está la pereza. Se hacen las cosas más altas con dejadez. Se pretende servir a Dios muchas veces, sí, de la boca para afuera. Y tal vez se piensa que se está haciendo algo por Dios, pero con dejadez, con poco fervor, con poca atención, con poco espíritu de sacrificio. San Ignacio iba caminando en una de sus casas religiosas y se encuentra con un novicio que estaba barriendo. Barría, pero con mucho desgano, muy descuidado. Se le acerca a San Ignacio y le pregunta, hermano, ¿para quién trabaja usted? El joven, trata de dar una respuesta intachable. Entonces el lema de la Compañía de Jesús. Entonces dice, Padre, trabajo para la mayor gloria de Dios. Perfecta la respuesta. Pero San Ignacio le responde, entonces si es así, si así trabaja usted para darle mayor gloria a Dios, le ruego que recoja sus cosas y se vaya. ¿Así trabajás para darle gloria a Dios? Bien, por eso es peligrosa la pereza, aun cuando no fuese un pecado grave muchas veces, pero cómo nos hace caer, nos aplasta, nos baja el nivel de las cosas, hasta en el aspecto material, en los oficios, en los trabajos, en la política. Esa mediocridad reinante en el mundo muchas veces tiene que ver con la pereza. Se le reprocha al siervo en la parábola de los talentos, ese que quedó con un solo talento y que dice con una aparente humildad que no se animó a hacer nada, que quiso cuidar ese talento, lo enterró. Claro, no trabajó. Cuando viene el patrón,
a reclamar, a ver qué es lo que ha hecho cada uno, Jesús pone en boca de este patrón palabras muy duras. Le dice a este servidor, malo y perezoso. Por pereza no trabajó, no enfrentó el riesgo, no se quiso cansar y por eso es malo. Jesucristo no me pide milagros, no me pide cosas raras, pero sí me pide que me disponga al esfuerzo y que me dé cuenta que tengo que hacer cosas. El mandato del trabajo no vino después del pecado original. Adán y Eva tenían que transformar esta tierra, pero eso es un mandato que Dios le dio antes del pecado original. Después del pecado original, sí, viene la penitencia de que habrá espinas en el campo y que el pan se ganará con el sudor de la frente. Es ese aspecto mortificativo y penitencial que tiene el trabajo, ese esfuerzo que hay que enfrentar. Y ahí es donde especialmente nos pega la pereza. Pero el trabajo es una actividad propiamente humana y no me puedo hacer santo más allá de dónde deba hacerlo, en qué vocación, si no trabajo. La salvación es una gracia de Dios, pero es una gracia de Dios, dicen los autores espirituales, que Él concede al que trabaja, cada uno en lo suyo, cada uno según su capacidad. También es importante entender los daños de la pereza como daños psicológicos, porque muchas veces el perezoso termina siendo doble, mentiroso. ¿Cuántas veces pasa que le encargaste a una persona en un oficio un trabajo y te dice, sí, el lunes lo tengo, pero es perezoso, no cumplió? Después te va a venir con 1000 excusas y muchas veces mentiras porque quiere salvar su imagen. Y así te tiene semana tras semana y no te entrega lo que tendría que haber entregado ya hace tiempo. Por eso la pereza muchas veces termina empujando a esa mentira o esa duplicidad. Pero también es como un daño psicológico, cómo engendra la ociosidad. Hay muy poco dominio, ya no hay dominio sobre los recuerdos, sobre la memoria, sobre la fantasía, la imaginación. A todo hombre le cuesta dominar la imaginación, pero el que no ha puesto energía en las cosas, el que es perezoso, le va a costar más todavía. Y eso va a terminar siendo un campo de cultivo de tantos vicios. Las tentaciones van a entrar como Juan por su casa. Por eso es que San Juan Bosco decía a los chicos, nuestro mayor enemigo es la pereza. Combatámosla sin descanso. Bien, ¿qué hacer para enfrentar esa pereza? Es bueno reconocerla, es bueno llamar las cosas por su nombre, es bueno darse cuenta a cada uno en dónde le pega la pereza, qué tipo de pereza tiene. Y tratar de esforzarse en hacer las cosas con alegría, en el servicio de Dios. Saber que Dios me pide esto es parte de mi deber de Estado, o esto es parte de mi apostolado, o lo que fuere. Claramente, Dios me está pidiendo esto, y se lo quiero ofrecer bien, sonriendo si es posible. Jesús dice que tiene un yugo, tenemos que cargar ese yugo, pero su yugo es suave, la carga es ligera. Y cuando se le pone el motivo del amor, todo se hace más llevadero. Por eso, San Juan de la Cruz decía, el que anda en amor no cansa ni se cansa. A Dios le gusta que lo sirvamos con alegría, porque Él es alegría infinita, decía Santa Teresita de los Andes. Por eso le gusta que se lo sirva con alegría. Así también decía San Pablo, Dios ama al que da con alegría. Ya estás haciendo un esfuerzo en hacer las cosas. Está bien, estás venciendo la pereza, pero termina de derrotarla con una sonrisa. Termina de derrotarla dándole gracias a Dios que te ha pedido esto y que no te bajás de la cruz y lo querés continuar. Grabar a fuego en el alma esta necesidad de trabajar como lo hacía San Pablo, y que no trabaja, que no coma. Que no come el alimento material, por supuesto, pero también no tiene derecho a comer el alimento espiritual. El que no hace nada para merecerlo, al menos para pedirlo, para suplicarlo, para abrir el alma. El que no lee, el que no estudia, el que no cumple con
sus obligaciones espirituales. Por eso, también decía don Bosco, al cielo no se va en carroza. Es preciso entender que un esfuerzo tiene que haber. Miren qué hermoso lo que dice Carlos Acutis, este santito joven de nuestro tiempo. En el 2006, poco tiempo antes de morir, dice: estoy feliz de morir porque he vivido mi vida sin desperdiciar ni un minuto haciendo cosas que no hubieran agradado a Dios. Es hermoso, eso es caridad, eso es amor, pero entre otras cosas es una voluntad enérgica que venció el vicio de la pereza. Firmes en la fe.